Ministro ponente, por favor. Muchas gracias, ministra presidenta. El proyecto que someto a su amable consideración pretende dilucidar el trámite que debe darse a la petición presentada por diversas personas impartidoras de justicia federal en la que solicitan a este Tribunal Pleno someter a control constitucional la reciente reforma al texto de la Ley Fundamental en materia del Poder Judicial. Al respecto, la consulta sostiene que la fracción 22 del artículo 11º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, empleada por los promoventes como fundamento de su solicitud, no es la vía idónea para procesar su reclamo, particularmente porque lo que pretenden va más allá de un conflicto derivado del cumplimiento de obligaciones contractuales. Sin embargo, el proyecto también apunta que, atendiendo a la relevancia de la petición, así como a la autolimitación y prudencia con que está llamado a actuar este alto tribunal en un caso que eventualmente podría significar el control constitucional al respecto de una reforma al texto mismo de la Constitución Federal, es que se estima conveniente reencauzar la vía solicitada por las y los juzgadores federales hacia un asidero normativo mucho más claro y mucho más preciso. Ese fundamento lo encontramos en el propio artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y concretamente la fracción 17. Al respecto, la consulta repara en que la atribución de referencia generalmente se ha desplegado con motivo de controversias al interior del Poder Judicial de la Federación o con motivo de la aplicación de leyes ordinarias, es decir, sin que la disputa respectiva se haya extendido hacia el órgano revisor de la Constitución. No obstante ello, ha obedecido a que no se habían presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la disyuntiva de que fuera precisamente una reforma al texto constitucional la que, a criterio de las magistradas y los magistrados, de los jueces y juezas promoventes, propiciara un posible atentado contra la independencia judicial u otros principios tutelados por la ley fundamental respecto de la impartición de justicia. En ese sentido, la amplitud del mandato contenido en el primer párrafo del artículo 11º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación relativo a que este Tribunal Pleno vele por la autonomía y por la independencia de los órganos e integrantes de la Judicatura Federal, aunado a la facultad expresa de la fracción 17 de este mismo precepto relativa a conocer y dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial de la Federación, es lo que lleva a considerar que la petición de los promoventes sí puede ser admitida y procesada de conformidad con esa atribución. Importa destacar que la presente consulta no prejuzga ni pretende juzgar de ninguna forma sobre el alcance que pudiera llegar a tener la sentencia que se dicte en el expediente principal de la controversia, es decir, sobre lo fundado o no de los argumentos y de los reclamos expuestos por los promoventes de la solicitud original, ni tampoco sobre el alcance de las atribuciones que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera llegar a tener al momento de someter a control constitucional la reforma aludida, pues lo cierto es que ello, en todo caso, atañe al fondo del asunto. Por tanto, el proyecto concluye que el trámite a seguir debe ser que la señora ministra presidenta dicte un acuerdo en el cual reencauce la petición de los promoventes y que la misma sea turnada al ministro o a la ministra que en derecho corresponda a efecto de que se elabore el proyecto en el cual se examinen los méritos de la solicitud respectiva. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministra Esquivel. Gracias, ministra presidenta. Yo, con relación a esta importante consulta número 4/2024, yo no comparto las consideraciones y fundamentos del proyecto. Respetuosamente, no lo comparto por tres motivos. Primeramente, el proyecto que propone corregir oficiosamente la vía planteada por las 4 personas titulares
de diversos juzgados de distrito y las 15 magistradas y magistrados de diversos tribunales colegiados por los siguientes 3 motivos. El primero, las y los promoventes, por razón de sus cargos, cuentan con una preparación técnica y conocimientos jurídicos suficientes para que se les considere como peritos en derecho. Y ello impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación les supla la deficiencia de la queja o se les considere como un grupo vulnerable, carente de defensa adecuada, por lo que debe estarse a lo expresamente señalaron como apoyo jurídico de su pretensión y resolver el asunto conforme las consecuencias de la norma en que encuadraron su pretensión, que sería en el sentido de desecharla, ya que el supuesto previsto en la fracción 22ª del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en la que los solicitantes reiteradamente fundan su escrito, se refiere a la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias y entidades públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con el Consejo de la Judicatura Federal, disposición en la que no se encierra una atribución que permita a la Corte el análisis de un decreto de reformas a la Constitución, tal como inclusive lo reconoce el propio proyecto. La facultad de reencauzar la vía a cargo de los tribunales no depende de la importancia de los asuntos, como se explica en el proyecto, sino de las condiciones desfavorables de quien demanda justicia, cuando por la carencia de una defensa jurídica adecuada o por su evidente vulnerabilidad, resulta explicable que incurra en una promoción de recursos que no resultan idóneos para satisfacer sus pretensiones, lo que debe dar lugar a que en estos excepcionales casos las personas juzgadoras actúen en su auxilio para proveer lo conducente en aras de procurar su acceso a la justicia. Por tanto, como en el caso existen razones suficientes para presumir que quienes formularon la solicitud materia de la consulta fundaron su petición en una norma legal absolutamente conscientes de sus alcances, al tratarse de profesionales dedicados a la impartición de justicia, considero que mal haríamos en variar el apoyo jurídico que expresamente señalaron en su escrito por el riesgo que significa modificar lo que con voluntad plena quisieron plantear como profesionales del derecho, por lo que votaría en contra del proyecto y porque se declare que el trámite que debe dictarse es desechar la solicitud por notoriamente improcedente. El segundo motivo por el cual estoy en contra de la propuesta es que como la solicitud fue presentada el 11 de septiembre de 2024, es decir, antes del 15 del mismo mes y año que fue promulgado el decreto de reformas constitucionales que hoy se cuestionan, y según se afirma en la página 83 de su escrito, la pretensión de las personas solicitantes consiste en que se declare su nulidad o anule su eficacia jurídica. Considero que la solicitud también debe declararse improcedente al haberse consumado en forma irreparable el decreto de reformas constitucionales, pues no podrían analizarse los argumentos de la solicitud sin afectar necesariamente los actos que consolidaron y dieron definitividad a dicha reforma. La hipótesis de la fracción 17ª se refiere únicamente a controversias entre órganos del Poder Judicial de la Federación. Si bien este Tribunal Constitucional, como órgano terminal en la resolución de controversias y en la interpretación directa de las normas, tiene una función trascendental para potencializar el derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que ello no constituye un permiso para diseñar una norma que permita atender a la pretensión de las y los promoventes del presente recurso. Por todo lo expuesto, mi voto es en contra del proyecto. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Y anuncio un voto particular. Coincido con la primera parte del proyecto, que señala que la petición de los promoventes no podría ser admitida con base en el artículo 11, fracción 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque no se pretende dirimir un conflicto derivado de alguna obligación contractual,
sino que se busca examinar a través de un pretendido escrutinio constitucional la validez formal y material de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial publicada el 15 de septiembre pasado. Estoy en contra de la segunda parte del proyecto que propone interpretar la fracción 17 del artículo 11 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como la vía idónea para procesar una petición como la que motivó la presente consulta a trámite. Uno, porque excede la materia de la consulta al estudiar una vía distinta a la cuestionada por la ministra presidenta, generando una especie de suplencia de la deficiencia de la solicitud absolutamente injustificada, pues los promoventes son peritos en derecho. Y dos, porque se nos propone ampliar el sentido de la fracción 17 e incluso del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica, al pretender que una fracción circunscrita expresamente a controversias entre los órganos integrantes del Poder Judicial se derive a otros órganos del Estado que no son parte de ese artículo ni están mencionados en esa fracción, pues solo la Constitución puede otorgar la facultad de resolver controversias entre poderes. En el acuerdo del 13 de septiembre de 2024, la ministra presidenta consideró pertinente formular consulta al Tribunal Pleno para que se pronuncie sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo como de su contenido material, cita textual. No obstante, al considerar que la petición planteada por los promoventes no podría ser admitida con base en la fracción 22 aludida, cierro cita, que faculta a este Pleno para resolver controversias derivadas de alguna obligación contractual, el proyecto propone reencauzar la vía solicitada por las y los juzgadores federales hacia un asidero normativo mucho más claro y preciso para atender su petición, cita textual también, que es según el propio proyecto el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica, que faculta al Pleno para resolver controversias al interior del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, al dar respuesta a una cuestión que no fue planteada por la presidencia de esta Suprema Corte, la presente consulta a trámite excede su materia para deliberadamente atender la petición de los promoventes, como afirma el ministro ponente. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello, resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder
soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Los posicionamientos personales a favor o en contra de la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Además, si a ello ya de por sí, bajo mi criterio, resulta inviable a través de los mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, por mayoría de razón lo sería mediante un procedimiento regulado en la legislación secundaria, que ni siquiera resulta claro. Las personas juzgadoras no somos enemigas de la democracia, sino sus guardianes. Desde esa perspectiva y a través de las herramientas que la Constitución sí proporciona, esta Suprema Corte trabaja constantemente por la maximización de los derechos y se hace cargo de una obligación compartida con los demás poderes de la Unión y con todas las autoridades mexicanas relativas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos. La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla a ella misma y mucho menos a la forma en que se procesan sus adiciones o reformas, porque eso agregaría una etapa más al procedimiento legislativo previsto en el artículo 135, el cual para mí concluye en forma definitiva e inatacable con la promulgación correspondiente. Este Tribunal Pleno, algunos de nosotros han dicho, yo no soy quien para desprender hojas a la Constitución, frase que resume con toda sabiduría cuáles son nuestros límites en el orden jurídico nacional y, por consecuencia, la forma en que hoy habremos de resolver. En suma, la prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación? Con esta reflexión, anuncio un voto particular en contra del proyecto. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor de los resolutivos, en contra de las consideraciones. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto modificado. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Sal. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy a favor y en su caso formularé algún voto concurrente según el engrose. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra, con voto particular. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor ministro Lainez Potismo. Para el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. Agradeciendo las observaciones que llevan a modificar el proyecto, estoy con este en su totalidad. Señora vicepresidenta. Con el sentido del proyecto con un concurrente. Señora vicepresidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor del sentido de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones. El señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con adicionales. La señora ministra Ríos Farjat con anuncio de voto concurrente. La señora ministra presidenta Peña Hernández con anuncio de voto concurrente. Con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Moza, Ortiz Salp y Batres Guadarrama, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Así quedaría. ¿Tuvo algún cambio el resolutivo, el de esta consulta? Ninguno. Ninguno, señora ministra presidenta. Consulto si podemos aprobar el resolutivo en votación económica. Los resolutivos quedan aprobados por una unanimidad de votos y decidido en definitiva. En contra, no. Entonces tome votación, por favor. Sí, señor.
Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor de los resolutivos. Señor ministro González A Alcántara. favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. Señor ministro Ortiz Al. En contra. Señor ministro Ayala Morales. Yo voto a favor porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Señor ministro Padro Ollado. Son congruentes con las consideraciones de la mayoría. A favor. Señor ministro Batres Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Potissi. Señor ministro Pérez de Anda. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Por el proyecto. Señora ministra presidenta, me permito informar que existe mayoría de 8 votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto y dado lo avanzado de la hora voy a levantar la sesión y convoco a las y los señores ministros para la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Gracias.